trastornos mixtos. Cuando hablamos de trastornos mixtos es cuando empezamos a hablar de trastornos tanto en la ventilación como en la perfusión, pero se da más en la en la perfusión, pues en el intercambio de gases siempre va a quedar un espacio o existe un espacio muerto. ¿Qué llaman a espacio muerto? Al espacio donde el oxígeno, ya sea alveolar, bronquial, no llega a un intercambio. Sí, es un espacio donde el oxígeno se queda ahí, muerto, no hay más. Por eso dicen espacio muerto. Y es un trastorno mixto. Se dicen que este trastorno mixto se da en estos tanto en como en la ventilación, porque estos espacios van aumentando. Este espacio, que era un espacio normal, natural que tenemos en los alvéolos y en los bronquios, se produce mucho más. Quiere decir que van aumentando estos espacios. Por eso se llaman trastornos o trastornos mixtos. Ya como les diría aquí, vamos a ver. Este es el alvéolo, ¿sí? En este alvéolo va a haber un intercambio. Aquí está la arteria y va a haber lo que es el trastorno de ventilación y va a haber el trastorno de perfusión. ¿Se acuerdan cuál era el trastorno de perfusión, verdad? Perfusión, creo que era... A ver, voy a ver. A ver, Jessica, ¿cómo era el trastorno de perfusión? ¿Dice? ¿Cómo era el trastorno de perfusión? Dice uno entre la anterior clase. Cristina, a ver, ¿cómo es el trastorno de perfusión? A ver si no me Dice, yo tampoco entré en la anterior clase, recién estoy entrando. A ver, David. Si no me recuerdo, era porque tenía pues, una trombosis de sangre. sangre. Pueden viajar hasta lo que es la vía, hasta los pulmones, tapando lo que es un alveolo. Eso sería lo que es el de perfusión. Eran trombocitos. Okay. De perfusión sí, son coágulos que van a llegar a tapar los alveolos, un conducto, ¿lo ves? Un conducto alveolar. Son trombos que llegan ¿a qué? A tapar. Llegan a tapar el alveolo, por lo tanto, o el bronquio, por lo tanto, existe ese intercambio de gas. Ahora, un trastorno mixto es un trastorno tanto en la perfusión como en la difusión. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente en una parte del alveolo, en una parte del bronquio, queda una parte de oxígeno. Ese oxígeno no se intercambia, se queda ahí. Ese se llama espacio muerto. ¿Ya? Este espacio muerto aumenta. ¿Qué quiere decir? Que se pueden formar más espacios muertos por estos trastornos de ventilación y perfusión en este sistema de respiración o de intercambio de gases.
¿Me entienden? Para los que no estudiaron la anterior clase, les repasaremos. Y vamos a ir repasando así. El trastorno de difusión. ¿Cuándo se da un trastorno de difusión? El trastorno de difusión se da cuando las paredes de este alveolo capilar o este alveolo se van engrosando. Se engrosan tanto que impiden que el oxígeno pase a las venas y el dióxido de carbono hagan su intercambio gaseoso. Se engrosan, ¿sí? Sí. Y impiden ese paso. O puede ser también que la arteria esté llena de grasa, acúmulo de grasa, y impide ese intercambio. Ya, ese es el trastorno de difusión. El trastorno de perfusión se da cuando existe ¿qué? Una trombosis, dice. En nuestro cuerpo, tromboembolismo de pulmón. No normalmente. En nuestro cuerpo tenemos arterias y venas. Y las venas son las que recogen la sangre. Estas venas, especialmente las venas apenas o especialmente las venas apenas, es en la cual se forman los trombos o se forma en el tronco de la arteria pulmonar. Estos trombos que se forman pueden llegar a tapar una parte del corazón o pasan por el corazón, pasan por la cavidad, por una parte del corazón, por una aurícula y un ventrículo, y llegan a tapar lo que es puede ser el árbol bronquial principal, o pueden ser los bronquios pequeños, pueden ser trombos tan pequeños que pueden ir a tapar los bronquios secundarios. Esto se llama trastorno de perfusión. Ahora, lo que estábamos hablando nosotros era trastornos mixtos. ¿Qué quiere cuando hablamos trastornos mixtos? Estos trastornos mixtos se dan mayormente cuando, tanto en esta perfusión, en este bronquio, ¿sí? O en el alveolo, existen espacios muertos. ¿Qué quiere decir? Que existen espacios donde, ya sea en el alveolo, donde el oxígeno se queda almacenado. ¿Sí? A eso se llama espacio muerto. Por lo tanto, no existe intercambio gaseoso. Y en los trastornos de perfusión, estos van aumentando. ¿Qué quiere decir? Que estos trastornos van, estos espacios muertos van multiplicándose. Por lo tanto, impiden ese intercambio gaseoso. ¿Ya? Hemos hablado de los centros o control de la respiración ya la anterior clase, en la anatomía de la respiración, ¿verdad? ¿O no hablamos con ustedes? No, bien. No, Lisa. Ya, estos centros o control respiratorio, vamos a hablar. El cerebro es muy importante. Este cerebro tiene en su estructura centros. Tiene en su estructura un órgano muy importante. ¿Cuál es el bulbo? ¿Qué hace el bulbo? El bulbo es el que va a controlar la respiración. Pero en este bulbo existen ciertas centros en las cuales va a controlar lo que es
la ventilación pulmonar como tal y el intercambio o recorrido o el llevar el oxígeno a todo el organismo. ¿Sí? Ahora, este bulbo raquídeo es el centro respiratorio importante. Es por eso que cuando nosotros nos fracturamos a nivel de las vértebras cervicales, desde la C1 hasta la C4, inmediatamente fallecemos, pues al cortar este centro respiratorio o al lesionar este centro respiratorio, nosotros inmediatamente. ¿Qué hace? ¿Cómo controla este bulbo raquídeo? Este bulbo raquídeo va a tener quimioreceptores a nivel de los pulmones y quimioreceptores a nivel de la arteria aorta. Este bulbo raquídeo va a mandar una información. ¿Qué quiere decir? Que prende el switch y manda información hacia mis pulmones y hacia la arteria aorta específicamente a los quimioreceptores que se encuentran en el callado de la arteria aorta, perdón, y son los que mandan una información al cerebro de cómo se está oxigenando o llevando el oxígeno de los pulmones, de la arteria, hacia todo el organismo. Entonces, por lo tanto, vamos a tener 3 quimioreceptores. Quimioreceptores sensibles al dióxido de carbono, porque me va a informar las arterias, las venas, cómo están recogiendo ese dióxido de carbono. Quimioreceptores al pH y quimioreceptores al oxígeno. Entonces me dirán, pero el pH, ¿qué es el pH? El pH Potencial de hidrógeno. es un, ¿cómo le diría? Potencial de hidrógeno. No es un potencial de hidrógeno. El pH en la sangre es un valor, es un, ¿cómo les diría? Es un centro o es una escala normal por la cual nosotros es una escala en la cual nosotros somos evaluados. Este pH en la sangre trata de ¿no medía el nivel de acidez que había en el cuerpo, dice? Este pH, además de llevar o denominar el valor neutro que tiene que llevar la sangre, porque la sangre tiene un grado de acidez y un grado de alcalinidad. ¿Por qué? Este grado de acidez y alcalinidad me va a decir cómo está el oxígeno en mi sangre. Pero el oxígeno en mi sangre no está solo, está rodeado de varias otras sustancias. Entonces, este pH se ocupa de medir la acidez o la alcalinidad que va a estar mi sangre dentro de mi organismo. Pero esta acidez o esta alcalinidad que va a tener mi sangre me sirve a mí en el área respiratoria para ver si estoy haciendo una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Ahora ya los mareé más, me van a decir que es una acidosis y una alcalosis respiratoria. Perfecto. La acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria se mide cuando nosotros realizamos o tomamos una gasometría. ¿Ya? En la gasometría nosotros vamos a tomar varios pruebas. El pH, la concentración de dióxido de carbono, la concentración de oxígeno y hasta el bicarbonato, que eso vamos a hablar después. Ya aquí hemos hablado también lo que estábamos hablando de los quimioreceptores,
Que también tenemos otros quimioreceptores, esos son los quimioreceptores carotídeos y los cuerpos ahora. Y los carotídeos son mayormente quimioreceptores, me ayudan también a sentir el pulso o normal. Cuando ustedes toman un pulso o el pulso en la muñeca o toman en el cuello, me ayudan a que estos sean sentidos y evaluados. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros tenemos alteraciones en la respiración, vamos a tener estas alteraciones. Una taquipnea, donde mi respiración es mayor a 24 respiraciones, que quiere decir que estoy respirando muy agitado, muy rápido. Una bradipnea es cuando estoy respirando muy lento y son de 10 respiraciones por minuto. Apnea son ausencias y respiraciones. Una hipoventilación son respiraciones poco lentas y poco profundas. Ustedes me dirán, entonces, ¿será igual que una bradipnea? No, porque la hipoventilación será mayormente cuando nosotros estamos valorando en una prueba de sangre, ¿sí? Y estamos valorando también cuando mi equipo está prendido hacia, o cuando el paciente está entubado. Hiperventilación son respiraciones rápidas y o profundas. ¿Qué quiere decir? Que son respiraciones mucho más, que se sienten más. La disnea son respiraciones dificultosas o dolorosas. ¿Qué quiere decir? Que a mi paciente le cuesta respirar. La de Chickenstone son respiraciones que varían. Son respiraciones que generalmente varían en profundidad, que pueden tener una hiperventilación o son superficiales, lentas o son con una frecuencia más o menos de 10 a 20 minutos. Pero la característica de esta es que llega un rato que el paciente no respira. Sí, más o menos les dibujaría así. Una respiración de 100 stop son respiraciones lentas, pero superficiales, y llega un momento que no respira. Las respiraciones rápidas y profundas son respiraciones que van a ir así. Y se va a ser el ciclo que vamos a hacer nosotros cuando un paciente está intubado o cuando no está intubado. Una hipoventilación son lentas pero poco profundas, que quiere decir que van ahí, no van, y van ahí y no van muy abajo. ¿Sí? Ahí hablamos de respiraciones lentas pero poco profundas. La de Chenelton son respiraciones tan superficiales pero lentas, pero llega un momento que el paciente no respira y vuelve a hacer esa respiración. ¿Ya? No sé, ¿me están entendiendo, Cayetano? En la última dice, en la de Charles, ¿no? De Chesterton son respiraciones, como te digo, poco profundas. Son respiraciones tan superficiales, son las respiraciones lentas, pero así. Así. Vamos a poner una raya. ¿Sí? Ahí. Esta es la raya que va a aparecer cuando ustedes vean el equipo. Cuando son lentas y poco profundas, son ahí. ¿Ya? Esta es la respiración lenta y poco profunda. Pero las respiraciones rápidas o profundas son respiraciones que van a ir ahí.
Y las de Cheney son respiraciones lentas, poco profundas, y en un rato que no respira. Y vuelve a hacer esta respiración. ¿Ahora me entiendes? Sí, o sea, no, el paciente, por así decirlo, sufre un colapso, pero vuelve a respirar. No es un colapso, ya es un rato de apnea, que no respira, no hay nada de respiración y vuelve a respirar. Eso se da mayormente en niños prematuros. ¿Ya? Vamos a ver, les voy a mostrar cuando vayamos cuando veamos. ¿Ya? Aquí está. Cuando la respiración es profunda, algunos le llamamos apnea. ¿Sí? Cuando la respiración es poco profunda, es una respiración superficial. Aquí, como les decía. La respiración superficial, la respiración que es superficial pero profunda, profunda pero lenta, y la respiración normal. Sí, más o menos. Ya me entendieron. Bien. Ahora, hemos hablado de la de Cheney-Strong, que son problemas respiratorios. Hay otras dos respiraciones, que son las respiraciones de Kussmaul y la respiración de Dios. ¿Qué hablan? ¿Cómo hablan o explican de estas respiraciones? Estas respiraciones son normalmente profundas, vamos a hablar así, pero regular, ¿sí? Son similares a la hiperventilación. La de Biot son superficiales, son anormalmente superficiales, ¿ya? 2 a 3 respiraciones seguidas y viene un periodo de apnea. 1 y 2 respiraciones seguidas y viene un periodo de apnea. Esa es la respiración de Biot. La respiración de Kussmaul es una respiración igual a normal, donde se registran respiraciones profundas. ¿Sí? Este tipo de respiración es profunda, pero no es una buena respiración. Y esta respiración es característica mayormente de los pacientes que tienen diabetes. Son unas respiraciones superficiales, respira muy superficial, pero no existe buen intercambio. Al ser tan superficial no ingresa el oxígeno necesario al organismo, por lo tanto es una respiración totalmente anormal en la cual no existe buen intercambio gaseoso. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que hablar primero para evaluar al sistema de respiración con exploración. Tenemos que realizar tenemos que tener una inspección, una palpación, una percusión y una auscultación. En la inspección, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué creen que vamos a hacer en la inspección? A ver, Marcelo Ramos, ¿cómo vamos a hacer la inspección? ¿Qué vamos a ver? Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Las personas que no están prendidas sus cámaras, les invito a que se retiren más, porque son personas que no están en la clase o están haciendo miles de cosas y no están en la clase. Entonces les invito a que se retiren, no van a tener ni falta ni nada. A ver, ¿cómo hacemos?
mm, primeramente ver a la persona cómo se siente para evaluar Ya. desde un punto de vista, se siente agitado o tiene una respiración normal. Ya, eso vamos a escuchar, vamos en la auscultación. Estamos en el patio de inspección. ¿Qué se refiere a inspección? Ver, palpar, ver y ver, ¿cómo es? Diferenciar un lado del otro. Inspeccionar cada punto o Bien. también es Pues no, a ver, otra persona. A ver, Pablo, ¿cómo vas a hacer la inspección en el laboratorio clínico? Dice, Ah, sería bueno sacar una radiografía del tórax. ah, sí, puede ser, pero no es una evaluación que voy a realizar. ¿Qué voy a hacer en la inspección? Frecuencia respiratoria. No, la auscultación es aparte. Podríamos ver es un buen intercambio gaseoso. No. ¿Cómo respira normalmente? Dice. ¿Podemos observar? Primero voy a ver a mi paciente, decirle que respire profundo. Ya, eso voy a hacer en la auscultación porque voy a ver cómo está haciendo. Sí, esto de inspección no se refiere más exteriormente, físicamente, ya digamos, todo el tórax, aparte del tórax anterior. Eso es lo que tengo que ver. Tengo que diferenciar, ver el tórax en la parte inferior y posterior, y lo que tengo que hacer es diferenciar el lado derecho del lado izquierdo, ¿sí? Ver qué encuentro en esta inspección. Puedo encontrar nódulos, puedo encontrar un lado que esté morado o no esté morado, o a solo ver, yo puedo ver que existe una escoliosis. Entonces eso ayuda a que exista, a que yo vea y haga una inspección buena de ese aparato respiratorio. Bien, hay personas que he hablado y ni siquiera me han escuchado. Entonces voy a empezar a sacar. Vamos a ver. No hay otro. Bien. En la palpación. Observar también si es que los labios están cianóticos, los dedos o no. Más que todo Puede los ser. labios, que generalmente cuando les falta el La aire, hinchada. cuando los labios se ponen cianóticos, las escleróticas. Lo que tenemos que ver en esto ya, aparte de ver los labios, yo voy a ver en los niños, me voy a fijar mucho lo que es la musculatura intercostal. ¿Ya? Esa musculatura intercostal me va a indicar que un niño esté en una necesidad respiratoria. Ya estoy inspeccionando, veo que está en una necesidad respiratoria, ¿sí? Porque estos se van a como estirar, el estómago se va a bombar, entonces hay una necesidad, ¿ya? Ahora, en la palpación, yo voy a empezar a palpar todo el tórax para ver que no existan nódulos de alteraciones. En la percusión es un trabajo digital. Este trabajo digital ayuda a que yo empiece a escuchar con la percusión y diferenciar tanto el lado derecho y el lado izquierdo si no hay ruidos diferentes o extraños. ¿Ya? Ahora, en la auscultación, ahí es donde yo tengo que empezar a trabajar y a oír.
especialmente a auscultar mejor. El murmullo vesicular o el murmullo vesicular normal es cuando el pulmón está limpio y es como, se escucha como un soplo, como si estuvieran soplando. Ahora, cuando hay ruidos, le puede encontrar varios sonidos. Cuando hay crépitos, cuando existe un crépito, es como esto, así, como si estuviera agarrando una hoja de papel y lo estuviera estrujando. Eso se llama crépito. ¿Sí? Un ratito. Más, tengo que ir a cenar una cosa, pero una hora máximo, ¿no? Pero una hora, voy a calcular. ¿Ya? Ahora. Ahora. Esos crépitos, cuando existe... Ay, el otro ya me ha hecho olvidar este chico. El otro ruido, un ruido es crépito y el otro es... ¿Perdón? Silbido le dicen. No, el otro nombre me ha olvidado, es como el murmullo o el ronroneo de gato. Sí, es como si estuviera el ronroneo de gato, es cuando yo escucho me he olvidado, me voy a acordar y les voy a decir, ¿sí? Eso es cuando yo empiezo a auscultar bien los pulmones. Hay algunos médicos que empiezan a auscultar el pulmón haciéndole repetir ciertos números, como 33, 33, 33, 33, y ellos empiezan a escuchar y a diferenciar el sonido de la voz y los pulmones. Pero eso es ya cuando hay mucho trabajo de oído. Sino lo que nosotros tenemos que empezar a escuchar es ese soplido normal, es un soplido. En los crépitos es como una hoja, así es como estuviera arrugando ciertas hojitas. Eso escucho en mis pulmones, ¿ya? Y juro que me ha hecho variar ese chico, ¿ya? Ahora, nosotros cuando empecemos a evaluar y ver, evaluar a los pacientes, vamos a empezar a escuchar, vamos a empezar a escuchar y a ver ciertos signos y síntomas que va a tener el paciente, ¿sí? Uno de esos se llama la tos. Nosotros vamos a tener, ¿cómo se llama? Vamos a empezar a auscultar al paciente y vamos a ver, no auscultar, va a llegar el paciente y vas a tener una tos. Entonces ya estás viendo un signo de la enfermedad. Y empieza a toser y empieza a botar flemas. Entonces ustedes ya van a tener otro signo. La disnea es cuando el paciente no puede respirar, ¿sí? Viene y está tosiendo y por lo que tose se agita. Entonces ya es un signo. Hemoptisis es cuando ustedes van a ver que el paciente cuando expectora sangre, ¿ya? Dolor torácico. Cuando existe neumonía siempre va a haber dolor torácico. Si el paciente me duele aquí, no aguanto, me duele, o aquí adelante, me duele. Cuando empiezo a toser me duele, pero no es el dolor del pulmón, sino es el dolor de los bronquios, la faringe,
que le molestan al paciente. La cianosis que nos hablaba Claudia, esa cianosis va a aparecer en los labios, o en los dedos, o en las manos. Sí, se van a poner morados. Pero no solo existe eso en los pacientes que nacen y que les falta, sino en pacientes que tienen poliglobulia. ¿Sí? Pacientes con poliglobulia, ustedes van a ver morado, totalmente morado, los labios y las manos. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes están resfriados y ese resfrío abarca muchos días, empieza a aparecerles en ustedes una alteración en la voz, ¿no ven? Muchos se quedan roncos, empiezan a estar roncos. Entonces, es eso. Las dismetrías o la expansión, estas dismetrías de expansión se dan mayormente cuando empiezan a respirar, pero esas dismetrías de expansión quiere decir que un pulmón nomás está respirando cuando empiezan a ver que existe ese intercambio gaseoso, ¿sí? Los músculos intercostales trabajan solo de un lado y el otro lado no. ¿Ya? Ahora, yo me acordé, la sibilancia. Cuando escuchen sibilancias, es como el ronroneo del gato. Los que tienen un gato, cuando viene y les hace cariños, ¿qué pasa cuando hace cariños? Empieza a ronronearnos el gatito, ese ruidito van a empezar a escuchar cuando escuchen el pulmón. Ya me acordé. Ahora, otros ya no serían también signos y síntomas de la somnolencia, porque no duerme, entonces el paciente está así, dice que quiere y no quiere. Fiebre, la fiebre siempre va a haber por la infección que hay. La anorexia, la pérdida de peso, cuando especialmente en la tuberculosis no tienen hambre el paciente y ¿qué pasa? Empieza a perder peso. La desnutrición. No quieren comer. El edema se da por esta alteración en la respiración, por lo tanto se empiezan a producir edemas, pero edemas periféricos. Disfonías y dedos de arlequín. Los dedos de arlequín se dan mayormente en pacientes que tienen alteraciones cardiorrespiratorias. ¿Qué quiere decir? Que el corazón no está mal. Y los dedos de arlequín o dedos de tambor son dedos justo en palillos de tambor, los cuales todo paciente que tiene dedos de arlequín o dedos en palillos de tambor tienen problemas cardíacos. Y al tener cardíacos son cardiorrespiratorios. ¿Cómo vamos a valorar? Nosotros, aparte de hacer la auscultación, siempre vamos a tener un oxímetro de pulso y vamos a valorar, ¿sí? Vamos a tener un espirómetro y una gasometría. Sí, nos sirve interpretar, especialmente la gasometría, y que les voy a enseñar ahora a interpretar la gasometría, ¿ya? Porque ustedes cuando empiecen a tratar al paciente, antes de tratar, van a ver siempre que le han hecho una gasometría y ustedes van a ver cómo es esta gasometría para poder hacer su tratamiento, ¿sí? Las radiografías, la tomografía, la resonancia magnética, todo eso nos sirve de diagnóstico. Y ustedes se dominan porque son llevados en radiología. Entonces tienen que ver eso, ¿sí? La biopsia. Ahora en una gamografía, cómo se ve el pulmón, las imágenes radiográficas, esas gamografías, o sea, son gamografías que se realizan al paciente inyectándoles una solución y se meten a un equipo donde estos iones nos van a mostrar cómo está el pulmón. Eso han debido llevar. Ahora, aquí estamos con la gasometría. ¿Qué es gasometría?
Gasometría significa la medición De de oxígeno. gases, pero es la medición de gases en vía sanguínea, en la vía sanguínea, ya sea arterial o venosa. ¿Sí? Esta gasometría me sirve para ver el intercambio normal de más que intercambio, la cantidad de oxígeno que está en mi cuerpo para poder evaluar. Ya, ahora, esta gasometría ósea dice la medición de gases, sí, pero a mí me ayuda si yo me voy a dedicar al campo de fisioterapia respiratoria pulmonar, es la base fundamental para que yo empiece a hacer mis tratamientos respiratorios. Yo evalúo a mi paciente. ¿Por qué? Porque esta gasometría me va a dar ciertos valores. Un valor de un pH que va a ser entre 7.35 a 7.45, una presión de oxígeno, el oxígeno que está dentro de esta sangre, que es de 80 a 100 miligramos, una presión de dióxido de carbono, que es entre 35 a 45 miligramos de mercurio, una saturación de oxígeno que va a ser entre 95 a 100%, y un bicarbonato. El bicarbonato que va a servir o que va a estar entre 22 a 26 mil equivalentes litros. ¿Por qué evalúo el bicarbonato? Porque el bicarbonato me da una información, cómo el riñón está trabajando. Y ustedes saben que para que mi cuerpo trabaje normal, mis riñones tienen que también filtrar la sangre, ¿no ves? Filtran la sangre los riñones, ¿o no? Filtran. Entonces, al filtrar la sangre, esta sangre filtrada, limpia, van a llevar también hacia los pulmones, y estos pulmones son los encargados de agarrar, hacer el intercambio gaseoso y mandar a todo mi organismo y no le falte sangre oxigenada. ¿Sí? El oxígeno tiene que estar en mi organismo para que yo pueda vivir. Sin oxígeno no hay. ¿Ya? Ahora. La radiografía de tórax, ustedes ya saben esto, me voy a saltar porque es una prueba en la cual ustedes les han enseñado cómo tienen que poner al paciente para sacar una radiografía de tórax. La mayoría de los médicos saca así en esta forma, agarrando o abrazando el equipo y metiendo todo el oxígeno. La mejor manera de ver una expansión pulmonar es poniendo las manos detrás de la nuca y haciendo una respiración completa. Eso me ayuda a que se expandan más mis pulmones y pueda ver en fidelidad toda la estructura pulmonar. ¿Sí? A la espirometría. La espirometría son volúmenes de reserva respiratoria. ¿Sí? Son volúmenes y capacidades del pulmón en acumular el oxígeno. Estas espirometrías miden el flujo, ese flujo que les he enseñado, ¿sí? Vamos a encontrar nosotros un volumen de reserva inspiratoria, una capacidad inspiratoria, una capacidad vital, un volumen de reserva expiratoria, un volumen residual, un volumen funcional residual. Esto les voy a hablar así en grande porque van a ser temas separados de gasometría y espirometría para que ustedes puedan aprender a evaluar estas dos técnicas. ¿Ya? Índice cifrado, eso es
por espirometría. La broncoscopía, ustedes ahora en el hospital universitario se está realizando mucho de lo que es de la broncoscopía. Esta broncoscopía me ayuda a ver la estructura o el bronquio. Hay muchas veces que en la tráquea, que hay niños que se tragan una moneda y se pasa la tráquea, ¿no ven? Y está ahí parada, entonces sirve para ver, para tracar o para tomar las biopsias a nivel de los bronquios, o a nivel de los pulmones, porque pueden haber ahora el cáncer, ¿no ven? El cáncer pulmonar. Las biopsias de pulmón, que son estas, y son tomadas bajo ¿qué se llama esto? Ya me he olvidado, una tomografía, o sea, computarizada, me ayuda a sacar eso. Y lo que más se utiliza es el cultivo de las secreciones bronquiales. Este cultivo de las secreciones bronquiales hace que el paciente o el médico pueda calcular o ver qué insecto o bacteria está dentro de los pulmones y poder tratar medicamentosos. Eso es lo ideal. Pero cuando existe esto, la mayoría de los médicos tendrían que hacer esto. Pero cuando empezamos con tos y con ellos ya saben todos los signos y síntomas de una enfermedad, y lo primero que es el tratamiento medicamentoso y nos corta, ¿no ves? Lo que deberían hacer primero es un cultivo para ver, pero ellos ya son diestros para esto. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los signos? Ya. Los signos y síntomas de todas las enfermedades respiratorias. Todas las enfermedades respiratorias presentan tos. ¿Sí? No. Todas o algunas pueden presentar sibilancias. Todas tienen ese aleteo nasal, que quiere decir esa necesidad respiratoria, ¿sí? Una retracción intercostal cuando las costillas, los músculos intercostales se retraen, ¿sí? Un aumento de la frecuencia respiratoria, está respirando tan rápido que el paciente se nota. Yo puedo notar tomando un oxímetro, ¿sí? La sibilancia. Esas sibilancias, cuando se escucha, cuando existen ese ronroneo de gatos, ¿no ves? Puede haber una opresión torácica, un dolor. Y lo que más hay es la falta de apetito y mucho moco. 8. Sí, hay tos, pero lo que más hay es la falta de apetito y mucho moco. Pero en algunas, por la comunicación de la garganta con el oído. ¿Por qué? ¿Qué parte se comunicará la garganta con el oído? La trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio, pero ¿por qué parte? ¿Por la? No sé. La trompa de Eustaquio más se comunica la vía bucal, pero la faringe. Está bien. Ya está. La faringe, la orofaringe, la faringe se divide en orofaringe, laringofaringe. ¿Se acuerdan eso? Orofaringe, laringofaringe, y la otra es... Ay, me olvidó. Esa comunicación... ¿La encrucijada aerodigestión o está? Esa comunicación de la faringe y la orofaringe hace que exista esa infección en los oídos, ¿sí? Que va a entrar especialmente la orofaringe con la laringofaringe.
¿sí? La que va a producir este intercambio, por lo tanto va a haber, esta comunicación, por lo tanto va a haber ese dolor de oído. ¿Sí? Ahora, vamos a hablar de asma bronquial. ¿Sí? El asma bronquial es una enfermedad que tiene varias etiologías. ¿Sí? El asma bronquial tiene una etiología porque puede ser alergeno, alergias a los bichos y al polen de las flores, puede ser por fármacos, puede ser por el ambiente, por la contaminación del ambiente, por laborales, infecciosos, por el ejercicio y por emocionales. Ahora, en el ambiente, cuando empiezan a barrer las personas o tienen alfombras, empiezan a tener este asma bronquial. ¿Sí? Por ejercicios, hay ciertos ejercicios que pueden causarles este asma bronquial. Infecciosos se da mayormente cuando tenemos infecciones respiratorias. Ya, entonces el asma bronquial viene por varias etiologías. Y estas etiologías, todo esto, lo que ven, hasta el pelo de los animales, pueden causar ese asma bronquial. El estar nervioso, el sufrir una impresión muy fuerte puede causar este asma bronquial, ¿sí? Ahora, ¿cómo así? Aquí. El asma, ¿qué pasa? Les voy a contar la historia del asma. Cuando el asma, cuando sea esta etiología, estas cosas externas que van a producir al asma, que pueden ser alergenos, pueden ser psicológicos o puede ser por irritantes bronquiales. Cuando son alergenos son más difíciles de tratar, pues al ser alergeno, mi organismo va a realizar la liberación de ciertas sustancias como la histamina y otras más que producen esta sensibilidad, esta falta de oxígeno, ¿ya? Y entonces ya tenemos algo externo. Ahora, si es psicológico o es un irritante bronquial, va a producir lo mismo, pero no va a tener tanta complicación como los alérgicos. ¿Qué pasa? En el asma bronquial existe broncoconstricción, hay constricción de mucosa, puede haber un edema de mucosa o no hay mucho aumento de mucosa y una hipersecreción espesa. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Se acuerdan que les hablé del bronquio? ¿Sí? En el asma, si es psicológico, específicamente psicológico, lo que más llega a actuar es la parte muscular, la musculatura lisa, porque al ser psicológico hay una alteración, ¿no ves? Hay una alteración, hay un hipertono de todos los músculos. Yo me estreso, todo el tono muscular aumenta de mi cuerpo, por lo tanto empieza esa musculatura a contraer, se vuelve más angosta. Ahora, si son por irritantes bronquiales, nosotros tenemos aquí unos pelitos, ¿sí? Entonces, al tener estos pelitos, sienten el polvo
el pelo de los perros, el polen. ¿Y qué va a pasar? Van a informar, la capa glandular se va a informar y va a empezar a inflamarse y va a cerrar. ¿Sí? Ahora, si son alérgenos, es más complicado. Porque los alérgenos, aparte de que se aumenta todo esto y se ciega, produce ¿qué? Que otras sustancias lleguen aquí al bronquio y produzcan esa constricción. Se cierra. Hay algunos que cuando comen, a ver qué les puedo decir, cuando comen ciertas cosas, les cierran, ¿no ve? La garganta. Ay, por ejemplo, a mí cuando yo empiezo a comer, hay algunas cosas, la piña por ejemplo, una piña puedo aceptar, 2 piñas ya empiezo a tener un escozor en los labios y mi garganta se me cierra, es difícil tragar, porque todo mi capa glandular, la mucosa, los mocos han cerrado mi bronquio. Pero es externo, ¿qué tiene que ver? Pero llega a ser una reacción alérgica. ¿Sí? En el asma bronquial hay edema de mucosa. ¿Sí? La mucosa que puede estar aquí se vuelve tan espesa, pero no es fácilmente eliminable. No pueden eliminar. Hay algunos que eliminan, ¿sí? Pero la mayoría no pueden, esto se cierra. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que empieza a ver? En el paciente, ¿qué va a haber? Esa falta de aire, ¿qué le vamos a llamar nosotros? Apnea. Apnea y si nosotros vemos, va a haber una hipoxia porque no va a haber un intercambio, ¿no? Existe una apnea, y si sacan ese rato un examen, una gasometría, va a haber una hipoxia, porque el oxígeno va a disminuir. ¿Sí? Interesante. Ahora, en el asma, la parte muscular interviene. Es la única enfermedad que la parte muscular del bronquio interviene. ¿Sí? La capa glandular, las secreciones que van a tapar intervienen. Pero es la única enfermedad en la cual la capa muscular interviene. ¿Sí? Es en la única. En las demás no interviene. ¿Sí? Ahora, esta es una enfermedad facilita. Aquí está, aquí vamos a ver. Aquí estaba mejor, ¿ven? No entonces. El paciente está respirando normal, ¿sí? Y puede tener una sensación al polvo. Y empieza con una inflamación de las glándulas mínimas. O ha sufrido una reacción, se ha asustado, una noticia de aquellas, y empiezan los músculos a inflamarse, por lo tanto, esta estructura o esta vía respiratoria disminuye. ¿Sí? En un ataque de asma de acción, todo se inflama. Ven aquí cómo se inflama, ¿no? Se inflama así y se cierra todo. Por lo tanto, no puede respirar el músculo. Aquí dice, los músculos lisos están apretados. Por lo tanto, no existe el ingreso de oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia los alveolos.
que algunos cuando tienen esas reacciones alérgicas les ponen un PAP de un broncodilatador, ¿no ven? Ellos ya saben manejar eso, y ese rato la capa muscular y la capa glandular baja y se abren las vías respiratorias. Esta es la enfermedad en la cual es la más fácil de tratarla, y además que es una enfermedad casi que su tratamiento puede ser medicamentoso, pero nosotros también podemos intervenir. ¿Cómo intervenimos? Con ejercicios respiratorios. Ejercicios respiratorios de relajación en la cual el paciente puede respirar, relajarse y hacer lograr que haya un buen intercambio gaseoso y no necesite ese broncodilatador o esa medicina. ¿Ya? Entonces es la única enfermedad a la que ¿cómo se llama? El músculo, la capa muscular quizá interviene. ¿Sí? La próxima les voy a hablar de la tuberculosis y luego de las bronquiectasis. ¿Sí? No les voy a confundir, cada clase les voy a hablar de una enfermedad y vamos a empezar a hablar de las enfermedades y especialmente vamos a hablar de estas fases de difusión y de perfusión. Esto, antes, en el asma. ¿Qué se llama? En la tuberculosis, ¿qué control respiratorio estará alterado? Control. A ver. ¿El de ventilación, el de perfusión o el mixto? Mixto. El de difusión, Lisa. El de difusión. ¿Sí? Ya. ¿Qué es alterado? ¿La difusión o la perfusión? La difusión. ¿En el asma? En el asma, la difusión. Sí, la difusión, pues la difusión. La difusión, dice, las paredes de... Grosso. ¿Pero acaso el oxígeno llega, está No. alterado el alveolo? No llega al alveolo. Ay. La perfusión. Perfusión está alterada. Eso es lo que tienen que analizar bien. Entonces, si mi perfusión está alterada, mi recuperación respiratoria será más rápida. Más lento, yo creo. Sí, ¿Sí? porque no me está afectando al alveolo, porque el alveolo es la estructura fundamental, ¿no ve? Ya. Ahora, en el COVID. En el COVID les da a los pacientes esta sensación asmática. Han tenido muchas esta falta de que se quedan así. ¿Por qué será? ¿Qué estará afectando? Y destrucción de los alveolos, Lisa. Pero hay destrucción del alveolo. Pero también, ¿qué hay? Hay difusión. La alteración en la difusión. ¿Sí? El bronquio se inflama también, es una reacción alérgica que también se produce. Es como una reacción asmática que se produce. Entonces, ahí están las dos cosas afectadas en el COVID, la perfusión y la difusión. ¿Ya? El asma, como tal, solo va a afecta mi capa glandular, hay secreciones, pero mi capa muscular es la que más se afecta, pues se inflama. En las demás no se inflama mi capa muscular, van a ver, no se inflama. Es la única enfermedad en la que actúa la capa muscular. Ya. ¿Sí?
Ya, Liz. Bien, vamos a ir viendo así. Nos vemos la próxima clase. Pórtense mal. Ay. Vayan a hacer pan. Trabajen. Y los que tienen que hacer sus anchacos, háganlos. Aquí dicen así, en Potosí, en otro dicen tumbas. Los que van a hacer sus tumbas, hagan sus tumbas. Ocha. Ay, no, canchas. Nos vemos, pórtense bien. Hasta luego, Liz. Hasta luego. Cuídate. Cuidado. Se cuida, Liz. Luego, Liz. Hasta luego. Hasta luego, Liz. Ustedes se cuidan. Chao. Chao.